La capacidad de las personas físicas indudablemente ha sufrido fuertes modificaciones a partir de la sanción del Código Civil y Comercial. Cumpliéndose su 5º aniversario, es que hemos convocado al doctor Luis Daniel Crovi, quien es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, docente de grado y posgrado, para que nos cuente cuáles son esos cambios. Bueno, mi nombre es Luis Daniel Crovi, es un gusto estar con ustedes. Debo agradecer a la editorial La Ley esta invitación para reflexionar con ustedes sobre el tema de la capacidad de las personas humanas a 5 años de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. 5 años parece un periodo de tiempo considerable, pero en realidad desde el punto de vista de la implementación de un código es, por cierto, un periodo menor. Si el código fuera un automóvil, podríamos decir que todavía está en garantía, ¿no? que todavía tiene como olorcito a nuevo, como que lo estamos investigando, lo estamos aprendiendo a manejar y sobre todo tratamos de no chocarlo. Esto es lo que ocurre con el Código Civil y Comercial, ¿no? Todavía le seguimos descubriendo aspectos, cosas nuevas, lo estamos aprendiendo a implementar. Y la verdad es que lo que ocurre también con el código es que todavía hay materias en las cuales no hay una jurisprudencia consolidada. El código realmente ha innovado. Si hay un aspecto donde el código ha innovado es en materia de capacidad de las personas humanas. Pero en realidad el código ha venido a consolidar un cambio que se venía dando. ¿En virtud de qué? En virtud de la adhesión de nuestro país a tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención de los Derechos de los Niños o la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto implicó cambiar la visión que tenía el primitivo Código de Vélez, que consideraba a los menores como personas solo sujetas a la voluntad de sus representantes legales y a los dementes como personas que había que proteger, pero en la medida de lo posible apartar de la sociedad por una nueva mirada que considera a los niños como seres humanos con derechos que pueden ejercer y expresar por sí mismos, y a las personas disminuidas en sus facultades mentales como individuos que hay que incluir a la sociedad reconociéndole el ejercicio de sus derechos conforme sus posibilidades concretas. Es que en el Código Civil derogado, en realidad la persona era tratada fundamentalmente como sujeto de relaciones jurídicas. ¿Pero de qué relaciones jurídicas? De relaciones jurídicas patrimoniales o familiares. Pero no, el Código Civil no trataba a la persona, digamos, considerada en sí misma, ni regulaba las decisiones de su capacidad en relación a su propia persona. O sea, el discernimiento en el sistema del Código de Vélez era un elemento del acto voluntario y solo estaba regulado para determinar la imputación al sujeto, distinguiendo la valoración que un menor podía hacer sobre actos lícitos o ilícitos
o estableciendo cuándo se producía un intervalo lúcido en un demente. O sea, la falta o disminución de la capacidad en el código anterior se suplía fundamentalmente a través del sistema de representación o de asistencia, pero los menores estaban en principio sujetos a la representación de sus representantes legales, no sea de sus padres o tutores, y los dementes a la representación de sus curadores. O sea, el sistema de capacidad del Código Civil anterior era un sistema perfectamente válido para regular la capacidad patrimonial o las relaciones de familia, pero entraba en crisis cuando se trataba de regular la capacidad para el otorgamiento de actos personalísimos. Por ello, el actual código consagró un aspecto que ya venía siendo regulado por otras leyes, la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, o la Ley de Salud Mental, leyes que conviven con la regulación del código, que habían ya introducido esta idea de la capacidad progresiva. O sea, que la capacidad puede determinarse en función del grado concreto de discernimiento que se tiene para determinados actos. O sea, el fraccionamiento de la capacidad ya no depende de una franja etaria determinada o de una declaración de insanidad, sino, digamos, de lo que cada sujeto individual puede o no realizar conforme su edad y grado de discernimiento. Pero ojo, esto no significó borrar todo el sistema anterior. Y esto los codificadores del año 2014 lo advirtieron claramente en su mensaje de elevación del entonces proyecto. ¿Por qué? Porque decían claramente en aquel momento: también se mantiene la noción de incapacidad, especialmente para los actos patrimoniales, en protección de estas personas. O sea, es decir, la capacidad progresiva es en principio una noción reservada a la regulación de los derechos extrapatrimoniales. Dicho de otra manera, un adolescente podrá decidir sobre los tratamientos médicos a los cuales quiere someterse, pero no podrá celebrar el contrato médico. Y esto último no implica un castigo, sino una protección. O sea, no nos olvidemos que el tradicional sistema de capacidad se ideó para proteger a los incapaces, no para penalizarlos. Es decir, en el actual código conviven en principio ambos sistemas de capacidad. El tradicional vinculado a la protección del menor y a las personas restringidas en su capacidad de obrar. Y el nuevo sistema de capacidad progresiva que reafirma el postulado de que la persona humana merece respeto fundamental a su autodeterminación, y de allí la permanente referencia que hace el código al grado de discernimiento para permitir la realización de cada acto en particular. Este cambio se vio reflejado sin duda en la jurisprudencia en estos 5 años. Hay, por supuesto, que numerosos fallos de diversos tribunales del país. Me interesa simplemente recalcar o citar algunos precedentes del máximo tribunal de nuestro país, de la Corte Suprema de la Nación, sobre este tema. Y la Corte, en materia de restricción de capacidad, ha dicho, por ejemplo, que las decisiones sobre medidas pertinentes que pueda necesitar una persona en el ejercicio de la capacidad no configuran una situación jurídica agotada o consumida bajo el anterior régimen por el principio de retroactividad, de modo que ello no obsta, digamos, a la aplicación de las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial, conforme lo establece el artículo 7 del Código.
También ha remarcado la Corte en un precedente que acabo de decir en el año 2016, otro que estoy citando también, que en materia de restricción de capacidad, el juez del domicilio de la persona a la que se le restringe la capacidad es quien debe entender, pues la cercanía física contribuye a la concreción de la finalidad normativa del Código. En un precedente del año 2018, la Corte dijo claramente que la sentencia que determinó la incapacidad de una persona incluso para votar debía ser dejada sin efecto porque no surgía de ninguno de los informes sobrantes en la causa que se aconsejara limitar el derecho al sufragio. Hay un precedente también muy importante en la Corte en el año 2019, donde la Corte aclara que ante un tribunal que había determinado la incapacidad absoluta de una persona en los términos del artículo 32, que se había omitido ponderar la situación particular de la persona, que tenía un retraso mental moderado, pero que podía manifestar sus gustos y sus preferencias, de modo de que podía llevar a cabo su vida cotidiana con asistencia de sus familiares, porque no se encontraba totalmente imposibilitado de actuar con su entorno. En relación a los menores, también los tribunales de nuestro país han admitido y cada vez más su presencia activa en los procesos en donde se discuten sus derechos, y también se ha bregado por el respeto de sus derechos, pero también, por citar exclusivamente algún precedente de la Corte Suprema, la Corte, por ejemplo, en un caso del año 2016, promovido por la Procuración de la Penitenciaría de la Nación, que había interpuesto un habeas corpus colectivo a favor de niños, niñas y adolescentes privados de libertad, junto con sus padres, algunos, decía que el interés superior de los niños privados de libertad impone al Estado la obligación de adoptar medidas especiales y de obrar con el mayor cuidado y responsabilidad en función de la debilidad, el desconocimiento y la indefensión que aquellos presentan. Y en un fallo bastante conocido del año 2019, Institutos Médicos Antártida, donde se declaró la inconstitucionalidad de algunas normas de la ley de concurso en materia de privilegios, la Corte dice claramente que lo establecido en las convenciones sobre los derechos del niño y sobre los derechos de las personas con discapacidad obligan a tomar medidas positivas para asegurar el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. De modo que la jurisprudencia ha ido receptando, por supuesto, los principios del nuevo régimen de capacidad del Código. Yo diría que el régimen de capacidad actual tiende básicamente a dos cosas, ¿no? En materia de menores de edad, el régimen aclara que los menores pueden expresarse y ejercer sus derechos conforme su grado concreto de discernimiento. Esta capacidad progresiva de los menores nació históricamente a partir de un famoso caso del derecho extranjero para defender los derechos de los adolescentes sobre su propio cuerpo. Y ha sido consagrada en el Código para la defensa de los derechos personalísimos de los niños, niñas y adolescentes. Y cuando me refiero a los derechos personalísimos, como prescribe el artículo 26, no me refiero exclusivamente a los derechos del propio cuerpo, sino a todos los derechos personalísimos. Porque el artículo 26 dice claramente que los menores tienen que ser oídos y participar en las decisiones sobre su persona. De modo que cuando hablamos de las decisiones sobre su persona, estamos hablando de la protección de los derechos personalísimos del menor. Por ejemplo, el derecho a la imagen. Un menor
que con grado de discernimiento, edad y grado de discernimiento suficiente, no quiere verse expuesto por sus padres en una publicidad o en un programa televisivo. De modo que el código reafirma esta idea de la protección de los derechos personalísimos y la capacidad progresiva está enfocada a ello. Y en cuanto a las restricciones a la capacidad en materia de personas que sufren algún padecimiento o enfermedad mental, el código deja muy claro que tienen que ser las necesarias para proteger a la persona, priorizando siempre un sistema de apoyo por encima del viejo sistema de sustitución de la voluntad que regía anteriormente. Y que la restricción genérica de la capacidad es el último recurso. O sea, la incapacidad, la declaración de incapacidad total es el último recurso. Que ha sido cuestionado por muchos, pero que resulta necesario en aquellos supuestos en los cuales la persona no puede actuar de ninguna manera con su entorno. O sea, el llamado modelo social de la discapacidad que se pregona puede oponerse para que se declare incapaz a quien está postrado en una cama en un estado de inconsciencia y con el cual no se puede interactuar de ninguna manera. De modo que tenemos un código civil y comercial que se adecua a la visión del ser humano del siglo XXI. Han pasado solo 5 años. La ley, por supuesto, como todas las leyes, se completa con la visión de la doctrina, pero fundamentalmente con su aplicación práctica por parte de los abogados y de los jueces. Yo vengo señalando desde que se sancionó el código que, aunque no lo advirtamos, somos actores privilegiados de una época histórica. Le podremos contar a nuestros hijos y a nuestros nietos que fuimos abogados durante la nueva implementación del Código Civil y Comercial de la Nación. Porque esta implementación nos compete a todos los operadores jurídicos. Y también, como yo les digo a mis alumnos de la facultad del primer año de la Universidad de Buenos Aires, cuando los recibo, este código nos ha dado y nos da la posibilidad de revalidar nuestra vocación por la justicia. Las disposiciones del código están dirigidas al hombre común. Se vela por su libertad, su autodeterminación, su protección. Es tarea de todos que esas disposiciones no queden en letra muerta. Así que un aniversario como el que estamos, entre comillas, festejando, nos lleva a reflexionar que ojalá que las disposiciones que en materia de protección de la persona traen el código nos impliquen a todos los operadores jurídicos para que sean cumplidas. Bueno, que así sea. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias, doctor Luis Daniel Crovi, por el tiempo dedicado y por esta brillante exposición.